Bienvenidos a este video número 1 de Física 2, en el cual vamos a hablar un poco sobre lo que son las leyes de Newton. Para comenzar, vamos a recordar pues algunos términos que nos serán de ayuda, como lo es dinámica, que es la rama de la mecánica que estudia los cuerpos en movimiento, y observamos que se divide en dos. Está la cinemática, que es la ciencia que estudia y predice el movimiento de las partículas o de los cuerpos sin tomar en consideración la fuerza que lo produce. Encontramos aquí lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el movimiento en caída libre, que estos tres son los que corresponden al estudio de Física 1 y que ya lo vimos anteriormente. Y por otra parte está la cinética, que estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta la fuerza que lo produce. Esa sería la diferencia con la cinemática. En la cinética pues tenemos las leyes de Newton, que como ya han de saber son tres. Está la primera, la segunda y la tercera. Y este video pues corresponde a estas leyes de Newton. Luego vamos a ver lo que son la fuerza normal, fuerza de fricción, centro de gravedad y fuerza estática, que en conjunto pues conforman la temática principal de Física 2. Voy a hablarles un poco sobre estas leyes de Newton y algunos pequeños ejemplos. La primera ley se le conoce con el nombre de inercia. Nos dice que todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Ustedes pueden experimentar esta ley atando un objeto a una cuerda y hacerlo girar, así como aparece en el dibujo. Y al soltarlo, ustedes van a observar que es lanzado en línea recta, aunque estuvo girando en círculos. Entonces, esto corresponde a la ley de la inercia. La segunda ley, que también se le llama la ley de la fuerza, que es básicamente lo que vamos a trabajar hoy, dice que para cambiar el estado de movimiento de un objeto, se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Para experimentarlo, pueden hacerlo empujando un mueble grande y pesado. Van a sentir que tienen que hacer mucho esfuerzo para poder moverlo y no se va a mover muy rápido. Si ustedes quieren moverlo rápido, tienen que aplicar más fuerza. A eso se le llama proporcional, ¿verdad? Entre más fuerza, mayor aceleración. La tercera ley también se le conoce con el nombre de acción y reacción. Nos dice que si aplicamos una fuerza sobre un objeto, esta también va a aplicar una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. Al empujar un mueble pesado, y si estamos sentados en una silla con rueditas, pueden observar que también la silla se va a mover en sentido contrario a la fuerza que aplica. Esto es por la ley de la acción y la reacción. Es necesario recordar estos dos conceptos importantes. El primero es masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo y esta pues es la que calculamos con una balanza. El siguiente concepto pues es el de peso. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo por acción de la gravedad. Recuerden que la gravedad pues es una fuerza que la Tierra va a ejercer sobre todos los cuerpos hacia su centro, hacia su interior. El instrumento de medida del peso va a ser el dinamómetro y la unidad de medida va a ser el newtons en el sistema internacional. Muchas veces confundimos esos dos conceptos, pero vemos que son cosas muy diferentes, masa y peso. Las fórmulas para calcular el peso, pues estos son temas que ya los hemos manejado anteriormente y lo vamos a estar haciendo en forma de repaso. Nos dice que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. También la forma de expresarlo sería con letras nada más.
P, que significa peso, va a ser igual a M, que es masa, por G, gravedad. El peso, como lo vimos anteriormente, la unidad de medida es el newtons. La masa se va a medir en kilogramos. Y la gravedad es una constante. Significa que en el planeta Tierra siempre se va a utilizar este valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esta es una constante, es un valor que va a ser igual en todos los ejercicios. A partir de esta fórmula de peso, podemos despejar para masa. Dependiendo de los datos que se nos den en el ejercicio, nos van a pedir calcular peso o masa. Entonces, si piden masa, pues la fórmula sería peso entre gravedad. La fórmula para calcular la fuerza. La fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Escrito de otra forma sería fuerza igual a M por A, donde F pues significa fuerza, se mide en newtons, M significa masa, se mide en kilogramos, y A es aceleración y se mide en metros por segundo cuadrado, que esta es una unidad que estuvimos viendo en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Podemos despejar esta fórmula, ¿verdad? Si nos piden masa, nosotros vamos a dividir lo que es la fuerza entre la aceleración. Y si nos piden aceleración, va a ser igual a la fuerza entre la masa. En resumen, las fórmulas que vamos a utilizar para estos ejercicios de esta primera lección van a ser las siguientes. Peso igual a masa por gravedad. Masa igual a peso entre gravedad, fuerza igual a masa por aceleración, masa igual a fuerza entre aceleración, aceleración igual a fuerza entre masa. Ahí tienen ustedes lo que significa cada letra y la unidad de medida de cada una. Y en el caso de la gravedad, el valor de la gravedad, que este número se lo tienen que aprender. Veamos los ejemplos. En este primer ejemplo, número 1, dice así: ¿cuál es el peso de un cuerpo cuya masa vale 58 kilogramos? Y les voy a dejar aquí las fórmulas en este recuadro para tenerlas a mano, ¿verdad? Ustedes podrían hacer una pequeña tarjeta para tenerlas a mano. El primer paso que vamos a hacer es sacar los datos. Esto es muy importante, que los datos los saquemos de la forma correcta. Si nos equivocamos en esto, el resto del ejercicio va a estar malo. Entonces, para sacar los datos vamos a volver a leer el ejercicio. Dice el ejercicio, ¿cuál es el peso? Vemos que aquí está la pregunta, ¿cuál es el peso? O sea que el peso es lo que no sabemos, es una incógnita, es lo que vamos a encontrar de un cuerpo cuya masa vale 58 kilogramos. Masa vale 58 kilogramos. En el ejercicio no está la gravedad, pero nosotros ya sabemos que la gravedad es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado, entonces también lo escribimos. El paso número 2 sería escribir la fórmula y hacer la sustitución. Vamos a observar aquí que nos están pidiendo peso. Nos vamos para nuestras fórmulas y observamos que peso es igual a masa por la gravedad. La escribimos. Luego hacemos la sustitución. ¿Qué significa? Que en lugar de escribir la letra, vamos a escribir el valor que se nos da en el ejercicio. En este caso, masa es igual a 58 kilogramos por gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Lo repito, el valor de la gravedad es una constante y va a ser igual siempre en la Tierra. Luego con la calculadora hacemos la multiplicación, que sería 58 por 9.8 y el resultado nos queda 568.4. Observamos las unidades. Si nosotros vemos aquí peso se mide en newtons, entonces al unir kilogramos, metros y segundo cuadrado nos queda newtons, ¿verdad? Entonces, como respuesta sería el peso del cuerpo es 568.4 newtons.
tiene que ir el valor de la unidad. Si no le escriben, el ejercicio está incompleto. Miremos el... Dice así, ¿cuál es la masa de un cuerpo que pesa 800 newtons? Vamos a hacerlo por paso. ¿Cuál es la masa? Esa es la pregunta. De un cuerpo que pesa 800 newtons. Aquí está el dato. Y la gravedad, como siempre, va a ser 9.8. Nos están pidiendo masa. Entonces observamos que la fórmula de masa es esta. Masa igual a peso entre gravedad. Masa igual a peso entre gravedad. Lo escribimos y hacemos la sustitución. Peso, ¿a cuánto equivale el peso? 800. Aquí está. Entre gravedad. Ya la gravedad es la misma constante, 9.8. Ahora, con la calculadora hacemos la división de 800 entre 9.8 y nos da un valor de 81.6. Observamos en qué se mide la masa, en kilogramos. Entonces son kilogramos. Entonces la respuesta sería, la masa del cuerpo es de 81.6 kilogramos. Esta respuesta tiene que ser de acuerdo a la pregunta que se nos hace en el ejercicio, ¿verdad? Observemos este tercer ejemplo, que este ya es de fuerza, es de la segunda ley de Newton, ya sería el otro conjunto de fórmulas. Dice, ¿qué fuerza se necesita para mover una masa de 150 kilogramos a una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado? Vamos a leer el ejercicio nuevamente para sacar los datos. ¿Qué fuerza? Esa fuerza es lo que nos están pidiendo y lo que tenemos que calcular. Para mover una masa, está clarito aquí, masa de 150, aquí está, a una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Bueno, estos son los datos y nos están pidiendo fuerza. Nos vamos hacia nuestra fórmula. ¿Cuál de las tres vamos a utilizar? Pues la primera, ¿verdad? La que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Escribimos la fórmula y hacemos la sustitución de la misma forma que lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. F va a ser igual a masa, que es 150, por aceleración, que es 3 metros, y nos da un total de 450 newtons, ¿verdad? Vemos que la fuerza se mide en newtons. Entonces la respuesta sería, se necesita una fuerza de 450 newtons para mover la masa. Este cuarto ejemplo nos dice así, una masa de 30 kilogramos se ve afectada por una fuerza de 240 newtons. ¿Cuál es la aceleración que produce? Bueno, paso número 1. Una masa de 30 kilogramos. Aquí está clarito nuestro primer dato. Una masa de 30 kilogramos se ve afectada por una fuerza de 240 newtons. ¿Cuál es la aceleración? Esa es la pregunta, lo que vamos a calcular. La pregunta puede estar al inicio o al final o en medio del ejercicio. No necesariamente tiene que estar al inicio. Nos piden aceleración. ¿Cuál vamos a utilizar entonces? Pues vamos a utilizar esta, que dice que aceleración es igual a fuerza entre masa. Aquí está. Y luego hacemos la sustitución. La fuerza equivale a 240, la masa equivale a 30. Luego hacemos la división. 240 entre 30 nos queda 8 metros por segundo cuadrado. Y de esa misma forma escribimos la respuesta, que dice que se produce una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. Este quinto ejemplo, pues, es básicamente lo mismo, pero tiene una diferencia porque aquí vamos a utilizar ambos conjuntos de fórmula. Entonces, les pido que por favor pongan atención especial aquí. Dice, calcular la fuerza que se debe aplicar a un objeto que tiene un peso de 350 newtons para producir una aceleración de 0.5 metros por segundo cuadrado. Sacamos los datos. Calcular la fuerza. Nos están pidiendo que calculemos la fuerza. Eso es lo que no sabemos. Se debe aplicar a un objeto que tiene un peso de 350 newtons para producir una aceleración de 0.5 metros por segundo cuadrado. Ahí están los datos que se notan. Entonces, nosotros nos vamos a nuestras fórmulas.
nos están pidiendo fuerza y vemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración, aquí está. Ahora, observemos esto. ¿Tenemos aceleración? Sí, es 0.5 metros por segundo cuadrado. ¿Tenemos masa? No, no tenemos masa. Lo que tenemos es peso. Entonces, no podemos, ya sabemos que masa y peso son cosas totalmente diferentes. Entonces, no podemos sustituir una con la otra, sino que antes de hacer esta sustitución, tenemos que calcular el valor de la masa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos fórmulas de masa. Tenemos esta que dice que es igual a fuerza entre aceleración. Tenemos aceleración, pero no tenemos fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esta. Vamos a decir que masa va a ser igual a peso entre gravedad. ¿Tenemos peso? Sí, que es 350. ¿Tenemos gravedad? No la da en el ejercicio, pero nosotras ya la sabemos. Ya sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Masa va a ser igual a peso entre gravedad. Entonces el peso es 350 y la gravedad pues ya sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Hacemos la división y nos queda que la masa es 35.7 kilogramos. Regresamos a nuestra fórmula anterior. ¿Tenemos masa? Sí, es la que acabamos de calcular. ¿Tenemos aceleración? También es la que nos da el ejercicio. De esa forma podemos hacer la sustitución y al hacer la multiplicación vemos que la fuerza es entonces de 17.85 newtons. De esa forma escribimos la respuesta que dice así: la fuerza que se debe aplicar debe ser de 17.85 newtons. Y de esa forma pues culminamos con este video. Espero que les sirva y pues los espero en la próxima.